a discutir hoy el caso del País Vasco. Vamos a analizar este caso. Bueno, el origen del caso todos lo conocemos. En la década de los 70 nuestra economía se encontraba prácticamente destrozada. Decaía el Producto Interior Bruto, la tasa de paro se disparaba y estábamos pagando las consecuencias de múltiples circunstancias. De manera que nuestro modelo industrial, basado en siderurgia, basado en construcción naval, era un modelo en ruinas y, como bien sabéis, las personas que venís al País Vasco, 30 años después, pues la situación es radicalmente diferente. Tenemos unos indicadores, unos datos económicos, un tejido empresarial pues que denota salud, que denota energía, tiene vigorosidad, y vamos a intentar ver entre todos cuáles han sido los elementos que han llevado a esa situación. Y para ello vamos a hacer un rápido análisis histórico, como hemos dicho. Vamos a ir viendo qué elementos de la historia han podido contribuir a esta transformación. Voy a comenzar por este grupo de aquí. ¿Qué es lo más significativo que nos podéis contar de la historia del País Vasco hasta principios del siglo XX? Bueno, llegando a la Edad Media, pues, como sabemos, comprende más o menos del año 1000 al año 1800. El País Vasco estaba dividido en fueros medievales. Entonces la pregunta es, ¿qué son fueros? Muchos ya sabíamos porque habíamos ido aquí a la Diputación. Sí. Pero para dar un significado a los fueros, entonces es un estatuto jurídico aplicable a una determinada localidad que regula la vida municipal. Es decir, es donde entran los diferentes políticos a organizar la política del país, valga la redundancia. Bueno, entonces está dividido por fueros políticos en tres: en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Dentro de cada uno de estos estaban divididos también en fueros, es decir, cada uno tenía como su propia autonomía de decidir lo que deseaban realizar en términos de política. Pero yo me voy a preguntar, de todos esos datos que habéis ido viendo, analizando, etcétera, ¿qué elementos de esa historia consideráis que tienen relevancia a la hora de analizar el caso que estamos hablando? Es decir, ¿por qué? Vamos a buscar las claves de por qué la industria vasca es tan competitiva. ¿Por qué tenemos industrias tan competitivas? Pequeñas y medianas empresas que están compitiendo frente a multinacionales en diferentes latitudes, en diferentes mercados. Hemos analizado a lo largo del máster casos de muchas empresas vascas que están compitiendo con grandes multinacionales en diferentes lugares del mundo. Desde CAF, construyendo metros en decenas de ciudades de todo el mundo, hasta Panda Software vendiendo sus soluciones antivirus, pasando por Ibiza y Cusi con los sistemas en los aeropuertos que vimos el otro día. ¿Por qué tenemos un tejido tan competitivo? Esa es la cuestión. Y a vosotros os corresponde decir, de esos factores históricos, de esa primera etapa, desde el Neolítico hasta el siglo XX, ¿qué habéis encontrado que pueda ser relevante de cara a esa competitividad? El proteccionismo que siempre ha tenido el pueblo vasco. ¿Qué es eso de un proteccionismo que siempre ha tenido el pueblo vasco? A ver. Porque es que desde los inicios, y lo que veíamos en la lectura, pues, bueno, digamos desde la Edad Media, porque pues, no sé cómo hilarlo ahí. Es decir, ellos estaban de cierta manera como aislados y protegían lo que hacían. Entonces siempre era como, son nuestras leyes, nosotros lo hacemos de esta manera, por eso existen los fueros políticos, nosotros protegemos nuestra industria, nosotros protegemos nuestra economía, y de las mismas hermandades que hablábamos ahorita se fueron uniendo y creando un desarrollo económico, político y social. Entonces empiezan a convertirse como en la industria más importante dentro de España. Así la lectura pareciera que fueran totalmente aislados, pero digamos dentro de la península ibérica, de tener un desarrollo más ágil por esa misma forma de estar protegiéndose y ayudándose los unos a los otros. Que hablaba Vanessa, también es importante analizar los factores que crean pues, que esta región de España concretamente sea tan rica en diferentes
o sea, inicialmente su fuerte era la agricultura, también que tiene que ver por el clima y por las condiciones atmosféricas, por la ubicación también. Obviamente tiene una parte costera muy importante que permitió, o sea, tener incluso puertos naturales, ¿sí? O sea, la infraestructura casi que estaba montada por la misma naturaleza y por la ubicación. Obviamente los pueblos que habitaban en épocas pasadas también tuvieron desde muy tempranas épocas ese aislamiento del resto de la península, y eso a futuro se ve reflejado con precisamente toda la libertad que les tuvo que ser incluso concedida para que fueran autónomos en la creación de sus leyes y demás. Yo creo que tiene que ver en parte con la geografía y también con el origen del pueblo vasco, que además es una mezcla de tribus primitivas, pero también con una tribu muy sofisticada indoeuropea que son los celtas. Entonces como que hay muchos elementos que los hacen diferenciarse del resto de la península, y eso favorecidos pues, también por la infraestructura biológica y territorial, hacen que desde principios de la historia de esta región pues haya las condiciones adecuadas para eso. Lo que pasa es que yo no sé si está quedando claro lo que estamos intentando ver, porque es un hecho lo que estamos diciendo. Es decir, este es un territorio pues que ha permanecido relativamente aislado. No somos una isla como puede ser Islandia, pero es un territorio que, grandes montañas, dificultad de acceso, no en nuestros días, pero hace 2000 años, como tú bien comentabas anteriormente. Históricamente es un hecho que es un territorio pues, que no ha sido romanizado como la mayor parte del territorio español. Incluso la presencia musulmana pues, tampoco se dio, y el pueblo vasco ha permanecido muy aislado de esos grandes movimientos que ha experimentado Europa durante una parte importante de su historia. Pero claro, eso del aislacionismo yo lo concibo como un elemento negativo, ¿no? Has vivido al margen por ejemplo, no sé, los romanos. Hemos hablado de que aquí fue escasa la presencia de los romanos, no hubo una romanización intensa, y los romanos llevaron la modernidad, los acueductos, las leyes, las calzadas romanas, el comercio. ¿Hasta qué punto entonces el aislacionismo es positivo? ¿Por qué lo es positivo? Porque se desarrolla también un espíritu de emprendimiento y de independencia también, o sea, de solucionar sus propios problemas y de ser pronto también un poco creativos a la hora de todo eso que estaba viviendo el resto de Europa, pues lo tenían que solucionar ellos dentro de su propio territorio. Más opiniones, a ver, ¿por qué? Si estaban aislados, se protegían, pero también tenían la riqueza en muchas cosas, porque toda la burguesía destinaba sus recursos económicos a las tierras. Por un lado, entonces era como la forma de una competencia de lo que se podía producir desde la agricultura, pero también tenían carbón y mineral. Entonces cuando empieza, de lo que contaba Chuchis, abrirse. Lo que pasa es que eso ya es bastante más adelante, es decir, eso ya es siglo XVIII. Pero eso se da medio, porque eso empieza desde 1800 años. Bien, pero voy antes de esa apertura con los minerales, con el carbón, con el comercio, con el Reino Unido. Abro la pregunta a alguna otra persona. ¿Hasta qué punto el aislacionismo ese del que hemos hablado conlleva algo positivo de cara al caso? No, yo creo que esa delegación de poder que se dio a través de los fueros hoy en día tiene mucha importancia porque, la autonomía vasca como centro de poder de decisión ve los problemas de cerca, de mucho más cerca, entonces puede actuar más rápidamente y mucho más eficientemente que sería que un Estado centralista que está lejos de donde pasan los problemas y ver las cosas mucho más rápidas y más. Yo creo que es una manera de solucionarlo más eficientemente. Lo que estábamos hablando era que justamente hay una transmisión de información a un corredero propicio para aumentar la eficiencia de las costumbres vascas, ¿no? En el tema de la agricultura, y esto lo hacía mucho más competitiva que el resto de las comunidades españolas. Mira, de nuevo, son elementos de diferente índole, orográficos, geográficos, jurídicos. El hecho de tener una orografía tan compleja, pues nuestras granjas agrícolas de la Edad Media pues eran minifundios, eran pequeñas parcelas, el caserío con sus huertas,
decir, el centro de producción agrícola. Al contrario de lo que existe en otras regiones del país, donde lo que existe fundamentalmente son grandes latifundios.